Muchas gracias. Quisiera que me pudieran confirmar si se escucha bien, si pueden visualizar las diapositivas. Sí, sí se escucha, García, sí se ve también. Ya, muchas gracias. Bueno, agradecer por la invitación y por la presentación. Siempre es un placer poder compartir con la sociedad científica. Esta ponencia, como ya lo mencionaron, se trata sobre revisiones sistemáticas y metaanálisis. Vamos a tratar los aspectos generales y lo que es lectura crítica, en el marco de la primera jornada científica local de Ayacucho. Muy bien, como ya lo dijeron, soy Dercy Centeno Leguía, médico cirujano egresado de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Bien, las revisiones sistemáticas, vamos a partir definiéndolas. Son investigaciones de tipo secundario. Ahora, lo que las va a caracterizar es que van a realizarse en torno a un tema específico. Esas son las características resaltadas. Investigaciones secundarias tienen un tema específico, son producto de una ADA que ha permitido crear este tipo de investigaciones y que se ha realizado la selección mediante criterios explícitos. Por ejemplo, acá pueden visualizar una revisión sistemática de aquellos factores predictores de mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID-19. Este caso es acá lo menciona en el título, es una revisión sistemática con metaanálisis. Justo vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición si es lo mismo una revisión sistemática, si es lo mismo un metaanálisis o una revisión narrativa. En este caso estamos usando de ejemplo este artículo. Como menciona acá, es una investigación tipo secundaria. Eso quiere decir que su unidad de análisis son estudios originales. Estos pueden ser artículos tipo ensayos clínicos, artículos de cohortes, y a partir de estos estudios se realizan las revisiones sistemáticas. Por ejemplo, en el caso de este mismo trabajo que está siendo usado, de ejemplo, los predictores de mortalidad en pacientes COVID-19, los artículos que han sido utilizados son tipo, están acá mencionados en toda la tabla, los artículos utilizados. Ya, entonces, esa es la primera característica, que la investigación es de tipo secundario. La segunda característica es que reúne los resultados de investigaciones sobre un tema específico. En este mismo ejemplo, el tema es investigar sobre los predictores de mortalidad en pacientes hospitalizados. A ver, disculpen. Bueno, la tercera característica es que es producto de una búsqueda bibliográfica exhaustiva. En este mismo ejemplo se menciona, y en los de acá para adelante, con todas las revisiones sistemáticas que lleguen a vuestras manos, deben ustedes pasarles estos filtros, deben tener esto, mencionar, deben estar escritas sobre un tema en específico, es una característica propia de un metaanálisis. Justo en la presentación también se menciona que vamos a hacer lectura crítica, porque nosotros como usuarios de los productos de investigación que realizan los investigadores, vamos a realizar lectura crítica porque tenemos que diferenciar los artículos. No todos logran tener un nivel de calidad necesarios para tomar decisiones en el ámbito clínico, que es justamente para lo que nos estamos entrenando ahora. Entonces, la tercera característica que va relacionada a que deben ser producto de una búsqueda sistemática. En este mismo ejemplo, menciona en este metaanálisis que han realizado búsqueda en estas bases de datos, que son unas bases de datos grandes. PubMed, que seguro para muchos ya lo habrán visto en los anteriores cursos de búsqueda bibliográfica que realizó la sociedad. De igual manera, Web of Science, incluso en este metaanálisis utilizaron una base de datos de China. Acá menciona la base de datos de China, y de esta manera logran ellos filtrar la información. Se valen también de conectores booleanos, en este caso el conector OR, que es bastante usado en PubMed para realizar búsqueda avanzada, igual el conector AND. También debe mencionar cómo ha realizado la búsqueda. La cuarta característica que menciona, disculpen, ya.
La cuarta característica menciona la selección. Se ha realizado mediante criterios explícitos. En este caso se hace el proceso de identificación, el screening, que es como una búsqueda rápida, una revisión rápida. Después de ello pasa a la elección de los artículos y finalmente a los artículos que van a ser incluidos. Y es un trabajo bastante arduo. Por ejemplo, en esta revisión sistemática partieron de 1.751 estudios. Luego se tuvieron que excluir, quedaron finalmente 234. De igual manera se excluyeron estudios con diseños diferentes al necesario para la revisión sistemática. Continuaron realizando, aplicando los criterios que define el grupo de investigación. Finalmente se quedan con los estudios que van a incluirse en el metaanálisis. Para esto existe una metodología. Es la metodología, una de ellas se conoce como la metodología PRISMA, para realizar todo lo que es la sistematización de los artículos que van a ser incluidos en la investigación. Ahora, existe otro término con el que suele confundirse al momento de denominar las revisiones sistemáticas, el cual es revisión narrativa. Ahora, justo acá hay una pregunta, ¿no? ¿Una revisión narrativa es una revisión sistemática? Y la respuesta es no, porque una revisión narrativa es justo lo que están viendo en la pantalla. Por ejemplo, se hizo un artículo, acá dice un artículo de revisión sobre las manifestaciones neurológicas de COVID-19. Entonces, este es un ejemplo de una revisión narrativa. En las revisiones narrativas, a veces se explica en este caso cómo es el círculo vicioso de la infección por SARS-CoV-2. De eso tratan las revisiones narrativas, llamadas también artículos de revisión. Lo que es muy diferente hablar de una revisión sistemática. Por ejemplo, en esta revisión sistemática analizaron el plasma convaleciente, la transfusión de plasma convaleciente para el tratamiento de COVID-19. Esta es una revisión sistemática y muchas de ellas, la mayoría, lo menciona desde el propio título. Ahora, por ejemplo, en esta revisión sistemática, de la misma manera, te menciona, igual siguieron la metodología PRISMA para explicarte la forma en la cual seleccionaron los artículos, partieron igual de un número alto, de 110 artículos, al final se quedaron con 5 de ellos. También te menciona los trabajos que han sido base de la revisión sistemática. Estas son tablas que deberían estar en todas las revisiones que nosotros las utilicemos para tomar decisiones clínicas en base a ellas. Por eso es muy importante poder realizar lectura crítica. Ahora, para sintetizar, la revisión narrativa sirve para familiarizarnos con un tema. Por ejemplo, cuando apareció la pandemia por SARS-CoV-2, para familiarizarnos con el tema, salieron revisiones narrativas que nos explicaban la fisiopatología, los síntomas, las complicaciones, los predictores de mortalidad y todo ello. En cambio, una revisión sistemática sirve para la toma de decisiones en el ámbito clínico. Ahora, la revisión narrativa no tiene un protocolo previo, no necesariamente tiene un protocolo previo. En cambio, una revisión sistemática sí. Inclusive, el protocolo previo de las revisiones sistemáticas sale como una publicación anticipación anterior a la revisión sistemática. Ahora, una revisión narrativa es llamada también revisión crítica, estado del arte, pura. Y como ejemplo también de las revisiones narrativas, pues se encuentran los libros. Varían dependiendo al autor. Muchos capítulos profundizan en diferentes aspectos. Acá para ejemplificar tenemos Fisiología Médica del autor Gannon y del autor Guyton. Puedes leer el mismo tema, pero ambos autores lo abordan de una manera diferente. En cambio, en el caso de las revisiones sistemáticas, pueden ser estas con o sin metaanálisis, siendo las revisiones sistemáticas que tienen metaanálisis revisiones cuantitativas y las que no tienen revisiones cualitativas, pero ambas son revisiones sistemáticas. Ahora, acá para hacer una síntesis de las diferencias de lo que iba, como ya se mencionó, no se realiza un protocolo, los objetivos no siempre están claros o no siempre están escritos. En el caso de la revisión sistemática sí se encuentran escritos. Como menciona acá, en una revisión narrativa puede incorporar diferentes poblaciones, puede ser muy general, englobar adultos, niños, pero en el caso de una revisión sistemática va a ser de acuerdo a la pregunta pico.
ya lo habrán escuchado anteriormente, de acuerdo a la población, intervención, comparación y outcome. De acuerdo a eso, se estructura una pregunta de investigación y sobre ella se realiza una revisión sistemática. Esa es la diferencia. Entonces, una revisión narrativa es orientada a un artículo de revisión, son aquellos creados para poder familiarizarnos con un tema. En cambio, la revisión sistemática justamente es lo que nos reúne el día de hoy. Entonces, no son iguales, ¿no? ¿Pueden confirmar si me pueden escuchar bien? Sí, sí se escucha bien, Darcy. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con ese juego, un previo, ahora específicamente hablando de los metaanálisis. Pero aquí hay otra duda, que muchos lo hemos escuchado en pregrado, ¿no? ¿Una revisión sistemática es un metaanálisis o cómo es esto? Entonces, como ya lo habíamos anticipado, existen revisiones sistemáticas que tienen metaanálisis y otras que no lo tienen, pero ambas son revisiones sistemáticas. El metaanálisis es, en términos sencillos, la parte estadística de una revisión sistemática. Ahora, no se puede hacer metaanálisis de todas las revisiones sistemáticas. Ahora, que una revisión sea mejor o peor un análisis, no es tan sencillo. Va a ir más orientado a la estructura general de la revisión sistemática. Ahora, se le puede decir metaanálisis directamente porque algunos lo ponen metaanálisis directo hasta en el título, muchas veces por un tema de estilo. Hay que entender que si tiene metaanálisis es una revisión sistemática de tipo cuantitativa. Ahora vamos a ampliar acá con la definición. El metaanálisis, como menciona acá, es un método estadístico que va a combinar resultados de 2 o más estudios. Ahora, estos estudios deben ser similares, deben utilizar las mismas variables de resultado, lo que es conocido en la pregunta pico como outcome. ¿Por qué? Justamente una revisión sistemática va a servir para poder llenar esas dudas. Por ejemplo, en esta revisión sistemática, los investigadores quisieron saber cuán efectivo era el tratamiento con plasma convaleciente para el tratamiento de COVID-19. Anteriormente habían salido artículos que decían que sí era efectivo, otros artículos que decían que no era efectivo. Entonces, justamente la revisión sistemática es la que va a definir, va a juntar los artículos a favor y en contra, y de acuerdo a eso va a decir, después de haber analizado tantos artículos, haberlos seleccionado con estos métodos, yo concluyo esto, que sí es a favor o que sí es en contra. Entonces, para ello nos va a servir. Por eso es necesario que los artículos incluidos deben utilizar las mismas variables, porque yo no puedo comparar un estudio que me hable de mortalidad con un estudio que me hable de complicaciones o con un estudio que me hable de supervivencia en niños y adultos, otro estudio en ancianos, no. Debe utilizarse las mismas variables de resultado para poder concluir en base a ellas. Ahora, ¿para qué hacemos estos estudios? Cuando nosotros realizamos revisiones sistemáticas, aumentamos el tamaño de la muestra, porque vamos a utilizar varios estudios. Ya no va a ser uno solo, sino vamos a combinar las poblaciones, para decirlo en términos sencillos, y vamos a aumentar el tamaño de nuestro poder estadístico. Porque, por ejemplo, ustedes habrán escuchado los trabajos nacionales con las guías ENDES, es una base de datos que tiene muchísima información, y cuando tiene más información, justo tiene mayor poder estadístico. Y de esta manera también se logra mediante revisiones sistemáticas, porque aumentas el poder estadístico al tener mayor población. Lo que mencionaba, ¿no? Que tiene potencial de resolver dudas cuando los estudios primarios tienen resultados contradictorios. Ahora, la decisión de combinar los resultados va a depender de la heterogeneidad. La heterogeneidad, la función más popular, más usada, es la I de Guinness, que justamente en este ejemplo se encuentra acá. Se simboliza como una I al cuadrado. También existe la Q de Cochrane, pero la más utilizada es la I. Y esto nos menciona heterogeneidad. ¿Qué quiere decir? Obviamente no vamos a poder lograr un mismo estudio con la misma población, en la misma edad, en 2, 3 partes. Quiero decir, por ejemplo, este puede ser un estudio chino, un estudio americano, un estudio peruano. Ahora, la población de estos 3 pueden ser adultos, claro, pero no van a ser exactamente iguales. Esa diferencia es la heterogeneidad. Igual la diferencia de las
de las poblaciones. Y lo que nos menciona estos estudios es cierto, no van a ser 100% iguales, pero tampoco tienen que ser 100% diferentes porque no se va a poder comparar. Yo no puedo comparar una intervención realizada en un niño que una intervención realizada en un adulto, o una técnica operatoria realizada en un hospital con tal vez otra técnica que realicen en otro país, que sea tal vez muy compleja y que sea muy diferente. Eso se relaciona con la heterogeneidad. Entonces, para nosotros poder realizar un metaanálisis, la heterogeneidad no debe ser muy alta. La heterogeneidad va desde 0 a 100. En este caso, este análisis es de 0, que es lo ideal, la heterogeneidad ideal prácticamente pocas veces encontrada. Acá, por ejemplo, la heterogeneidad es de 32. Para simplificarlo, una heterogeneidad menor al 25%, tú puedes realizar un metaanálisis, y es correcto realizar un metaanálisis. Desde 25 a 50% ya realizarlo con cautela. Ahora, si tienes un estudio que tiene una heterogeneidad mayor al 50% o mayor al 70 o 80%, esos trabajos ya son muy diferentes como para que tú puedas compararlos, y no es recomendable que realicen un metaanálisis, que es justamente este análisis que vemos acá. Pero ustedes van a encontrar quizás artículos tipo revisiones sistemáticas que lean que la heterogeneidad es del 80-90% y aún así tienen este gráfico. Desde ahora vamos a saber que no es lo correcto, que la heterogeneidad no debería ser muy elevada para que puedas realizar el metaanálisis. Ahora, eso es como un proceso para realizar una revisión sistemática. Debe partir por formular la pregunta PICO y también definir los criterios de elegibilidad. Posterior a ello se plantea una hipótesis y se va a explicar la heterogeneidad, lo que les iba mencionando. Se va a realizar búsqueda bibliográfica avanzada para encontrar los artículos que cumplan la pregunta PICO y los criterios de elegibilidad. En esta parte se revisa primero los títulos y los abstracts. Como se ha mencionado anteriormente, los artículos son bastante numerosos y por ello parten por revisar los títulos y los abstracts. Posterior a ello se revisa el texto completo de los posibles estudios elegibles y se revisa el sesgo y la correlación entre datos del abstract y del texto completo. Muchas veces no se dejen guiar por lo que está en el abstract o lo que está en el título. A veces se coloca ahí los resultados principales o los resultados más impactantes. Ellos sí van a ingresar a la revisión sistemática, leer el texto completo. Hasta acá es la revisión sistemática, tipo cualitativa. Cuando se revisa los estimados, los intervalos de confianza y se busca explicaciones para la heterogeneidad, se calcula los intervalos de confianza, allí se habla del metaanálisis. Ahora, el gráfico bastante conocido en las revisiones sistemáticas es el forest plot. Entonces, el forest plot, o también llamado diagrama de forest o diagrama de bosque, es el gráfico emblemático de las revisiones sistemáticas. Justo lo que estamos visualizando en esta parte. Muchos lo habremos visto con muchas rayitas y al final hay un diamantito para desglosarlo. En esta parte se localizan los estudios, todos los estudios que se han utilizado para realizar este metaanálisis. Se mencionan los autores, se menciona los eventos que estás comparando. En este caso es un estudio para comparar, acá menciona el COVID-19 y la mortalidad. Es una revisión sistemática y metaanálisis que buscaba medir qué factores estaban relacionados con mortalidad. Y en este caso hicieron y mortalidad por COVID. Por eso menciona acá aquellos que sobrevivieron y aquellos que no. Esos que sobrevivieron a la infección por COVID-19 y aquellos que no. Todos estos estudios. Entonces, partiendo a lo primero que reconocemos, la heterogeneidad. En este caso es de 15%, un número bastante bueno, porque está menos del 25%, y podemos continuar y podemos proceder a realizar el metaanálisis. Cuando van a interpretar este tipo de gráficos de base, llamada también escala o medida de efecto, en esta línea hay una línea vertical que se conoce como la línea de no efecto. Todo trabajo que choque en esta línea de no efecto va a ser no significativo.
Cada uno de los estudios se representa acá con una línea. Cada línea se conoce como estimado y cada extremo de la línea son los intervalos de confianza de cada estudio. Por ejemplo, este estudio de Deng menciona acá, tiene un odds ratio de 3.16 y un intervalo de confianza de 1.67 hasta 5.9. Quiere decir, mayor de 0 se encuentra acá y hasta 5.9. Y este cuadradito azul va a representar el tamaño de la muestra. Si es más grande, quiere decir que son estudios con mayor población. Por ejemplo, acá hay 384, 500, en total son números más elevados de la población de ese estudio. Por eso, en esta parte azul tienen un cuadradito más grande. ¿Qué es lo ideal en un estudio? Justo esto, que tenga mayor población y que tenga poco intervalo de confianza, poca variación en sus estudios. Porque, por ejemplo, ese estudio es un estudio que tiene poca población, pero tiene bastante variabilidad. Por eso su intervalo de confianza es bastante amplio. Esto para explicarlo en algo más sencillo. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la edad de todos ustedes, todos los miembros de la sala en este momento, pues quizás diría que el más joven tiene, no sé, mayor de todos tenga 30 o 40. Desde 17 hasta 40 es un rango muy grande. Es muy probable que yo me confunda si quiero calcular la edad de uno de ustedes. Ahora, pero por ejemplo, si yo me voy a un salón de escuela de primer grado y yo digo, quiero adivinar la edad de uno de ustedes. Y es muy probable que aciertes, porque en primer grado de primaria, la mayoría pues tiene entre 6 a 7 años. Incluso algunos antes tenían 5. Pero es más corto el rango. Entonces, más o menos para recordar, mientras el intervalo de confianza sea más pequeño, es mucho mejor y va a tener menos sesgo, justo partiendo del ejemplo que les acabo de dar. Ahora, todos los estudios se han representado acá y aquí está finalmente el diamante, que se conoce como el estimado o los intervalos de confianza para el metaanálisis. Entonces, este diamantito es como el promedio de todos los estudios realizados. En este caso, para explicarlo, la mayoría de estudios mencionaba que en efecto la hipertensión se encuentra asociada, es un factor de mortalidad para COVID-19. Por acá menciona el evento que es que no sobreviven. Y solo había un estudio, en este caso, que estaba tratando de ir para el lado de los sobrevivientes, pero toca la línea de no efecto. Todos los estudios que toquen la línea de no efecto ya son no significativos. Porque esto, ¿qué quiere decir? Que una parte sí se va a la mortalidad, pero otra parte no. No es significativo. Incluso van a verlo acá con los intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza, si incluyen a la unidad, que es lo mismo que está acá, no son significativos. Por ejemplo, acá va desde 0.39 hasta 3.35. Efectivamente, incluye a la unidad. De esta manera, ustedes van a poder interpretar los gráficos de Forest Plot. Ahora, para evaluar las revisiones sistemáticas, existen múltiples herramientas. Vamos a trabajar estas 4, se les voy a mencionar. Una herramienta bastante conocida es el CASPE. El CASPE es la versión en español de el programa CASP, que de la misma manera se realizó para evaluar las revisiones sistemáticas. Evalúa la validez externa y como tiene su versión en español es bastante amigable para poder trabajar. Ahora, uno de los conocidos también y utilizados es el AMSTAR. El AMSTAR es una herramienta que incluso se encuentra en la norma técnica MINSA. Existe una norma técnica para la generación de guías de práctica clínica basadas en evidencia y las cuales también mencionan el AMSTAR 2, que es su versión actualizada. Ahora, otra herramienta que es mucho más completa es Robis. Es, como menciona acá, la herramienta más completa, incluso se usa a nivel, más que nada, la tipo Robis, pero es bastante compleja. Digamos, para empezar podemos trabajar con la CASPE. Ahora, algo que les quería detallar es justo Evisalud, que es
un grupo de médicos epidemiólogos peruanos ha diseñado el Levitol, que de la misma manera es una herramienta para la lectura de revisiones sistemáticas. Están actualmente en su versión 2, que es de este año. Vamos a trabajar con lo que es la guía CASPE para hacer una pequeña demostración de cómo deberíamos nosotros evaluar una revisión sistemática. Y de acá para adelante, cada revisión sistemática que llegue a vuestras manos, primero pasar de mínimo el CASPE y después que esta ponencia sea tal vez una motivación para poder explorar estas demás herramientas, el AMSTAR, el ROBIS y el Levitol. Ahora, por ejemplo, esta es la herramienta CASPE, tiene 10 preguntas, vamos a desarrollarlas con esta revisión sistemática y metaanálisis. Ahora, por ejemplo, acá trata sobre la efectividad del ejercicio físico en la fatiga de pacientes con cáncer durante el tratamiento activo. Menciona en el título que es una revisión sistemática y metaanálisis. En este caso es extraída de la revista de Cuadernos de Salud Pública de Brasil del año 2015. Como esta revista te publica en español, en inglés y en portugués. La herramienta CASPE, como les mencionaba, tiene 10 preguntas. La primera pregunta es sobre si se hizo la revisión de un tema claramente definido. En anteriores diapositivas ya se había mencionado que la revisión sistemática se construye sobre un tema definido. Ahora, definido porque trata un tema, en este caso, cómo influye el ejercicio físico, qué efectividad tiene en la fatiga. Tiene que estar definido. Muchas veces el ejercicio de la pregunta pico va a partir que cada uno de nosotros, cada vez que tiene un artículo científico, le aplique la pregunta pico. Por ejemplo, en este caso, la población de pacientes que tienen cáncer, la intervención realizada. Se está viendo lo que es el ejercicio físico. Y el resultado que estoy buscando es cómo varía la fatiga. Ahora, en esta revisión sistemática y metaanálisis cumple la primera pregunta porque justo menciona en sus criterios de selección que ha utilizado el acrónimo PICO y que incluso los criterios de selección fueron aplicados por 2 autores que son independientes y que se hizo de manera cegada. Quiere decir que un autor no tuvo influencia en el otro autor, cada uno realizó su evaluación. Que incluso hubo un tercer autor, que medió en caso de ser necesario para lograr un consenso. Y esto es muy importante y sería bastante ideal y lo mejor que cada revisión sistemática tenga precisión y tenga claridad en cuáles fueron sus criterios de selección. En este caso, qué bueno sería que todas tengan un mínimo, una pregunta pico, que se haya utilizado autores, en este caso mínimo 2 para que puedan evaluar y tercer autor dirimente. Entonces, de esta manera ustedes con la herramienta CASPE van respondiendo, en este caso si es sí, si es no, sí. La 1 es una pregunta bastante vital, al igual que la 2. Si una revisión sistemática no pasa la pregunta 1 y la 2, en términos estrictos ya no vale la pena continuar leyéndola, o ya no vale la pena usarla para una decisión clínica, tal vez con algún paciente o algo, ya no. Si no cumple ni la 1 ni la 2. Ahora, la 1, en este caso cumple, tiene que estar definida sobre un tema específico, tener de preferencia una pregunta pico, explicada, en este caso la tiene tal cual. Y en la pregunta 2, si buscaron los autores el tipo de artículos adecuado. Ahora, ¿qué quiere decir? Que ese tipo de artículos debe estar en relación a la pregunta que se quiere hacer y que debe tener, un diseño apropiado. En este caso, se está queriendo ver la efectividad del ejercicio físico en la fatiga de pacientes. Para tú medir efectividad puntualmente, tú debes utilizar artículos de tipo ensayo clínico. Eso se orienta a la pregunta 2. Que los artículos que busques sean artículos que respondan a tu pregunta. Porque yo no voy a poder medir efectividad, por ejemplo, con un estudio tipo transversal. Quizás yo me voy un día y logro contactar con pacientes con cáncer y les digo, ¿saben qué? Hoy día vamos a hacer ejercicio y ya, yo quiero ver si eso les disminuye la fatiga. No se puede realizar de esa manera. Si se quiere medir efectividad, tiene que ser una investigación tipo longitudinal. Se interviene. Entonces es una investigación que tú manipulas, la variable independiente. Esas investigaciones son de tipo ensayo clínico. En este caso,
Lo menciona efectivamente, explícitamente, que solo se consideraron para su inclusión ensayos clínicos aleatorizados, que fueran realizados durante el tratamiento activo, porque justo yo quiero buscar en pacientes que se encuentran con diagnóstico de cáncer durante el tratamiento activo. En este caso también pasa la pregunta 2. Como mencionaba anteriormente, la 1 y la 2 son preguntas que sí o sí debe pasar una revisión sistemática para yo poder continuar leyéndola, para poder utilizarla quizás en la práctica clínica, pero también quedan otras preguntas después. Si ya pasó la revisión sistemática, las dos preguntas continuamos. En la pregunta 3, ¿crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? Y justo la herramienta CASPE es tan buena que nos da una pista, que debes buscar qué bases de datos bibliográficas se han utilizado. Acá no menciona que vayas a buscar tal vez en una biblioteca o que vayas a buscar, quizás preguntes en el hospital o algo de ello. Te menciona explícitamente buscar bases de datos. Y esto está muy relacionado con hacer búsqueda bibliográfica avanzada. Seguimiento de referencias. Muchos quizás ya lo han utilizado sin darle el nombre, pero el seguimiento de referencias es cuando tú encuentras un artículo que tal vez te llama bastante la atención o quieres informarte bastante de ese tema, como su nombre lo dice, vas a las referencias que he utilizado este artículo y buscas la referencia y de acuerdo a eso puedes hacer este seguimiento. Por ejemplo, esta revisión sistemática ha tenido muchísimos artículos que... ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Disculpe. Hola. Disculpe, ¿me escuchan bien? No sé, hubo una... Se le escucha, Darcy. Ya, no sé, hubo un audio creo que estaba prendido. Ya, bueno, como mencionaba. Entonces, la pregunta 3 se orienta más que nada a las estrategias de búsqueda que se han utilizado, ya sea en base de datos, ya sea con seguimiento de referencias, y en algunas revisiones ustedes van a encontrar que se ha realizado seguimiento de referencias, o que se ha realizado, lo más común es que te digan que se ha usado bases de datos. Ahora, también se habla de contacto personal con expertos, más que nada en temas que son poco investigados, en enfermedades huérfanas. Existen grupos de investigación bastante específicos, inclusive personas que publican bastante sobre esos temas. En esos casos, se habla de contacto personal con expertos. Ahora, búsqueda de estudios no publicados. Muchos trabajos no logran estar en las bases de datos, por ello se conoce que son estudios no publicados. Por ejemplo, las tesis. Las tesis se quedan algunas no llegan a digitalizarse, otras llegan a hacerlo en los repositorios de las respectivas universidades, pero no llegan a las bases de datos. Por eso también se incluye dentro de los estudios no publicados. Otros son los resúmenes de congresos. Quizás acá algunos hayan tenido la oportunidad de asistir a un congreso. Cuando se expone los artículos, las investigaciones, perdón, que se llevan al congreso, termina el congreso y se entrega un libro de resúmenes. Muchos de esos trabajos no logran ser publicados en revistas y se quedan como resúmenes de congresos y también se incluye como estudios no publicados. Estos pueden ser congresos de estudiantes o congresos también de sociedades. Ahora, otros estudios que son no publicados, pero son de difícil acceso, son los estudios tipo on file, o sea, estudios archivados. Y muchas veces, tal vez lo habrán oído, existen estudios que se realizan en su mayoría por la industria farmacéutica, que ellos tratan pues de medir la efectividad quizás de un nuevo fármaco, quizás ver la diferencia sobre vías de administración, pero por muchas razones no llegan a publicarlos. Ahora, pueden ser muchos motivos que se pueden prestar a múltiples interpretaciones, pero no llegan a publicarse y se quedan como estudios tipo on file. Ahora, existe el último menciona que se debe realizar la búsqueda de estudios en idiomas distintos al inglés para no incurrir en un sesgo de selección. Porque, por ejemplo, si quiero hacer mi metaanálisis solo de estudios en español, me voy a limitar porque puede haber estudios realizados en inglés sobre mi tema que pueden tener todos los criterios, pero si voy a cerrar la barrera del idioma, limita los artículos que puedas tú llegar a encontrar.
De la misma manera, si es que se realiza una investigación en inglés, si elimina todos los artículos en español, pues es un sesgo. En las anteriores diapositivas también se menciona que revisaron bases de datos chinas y lograron incluir artículos de esta base de datos para la revisión sistemática. Estos aspectos deben estar para que tu revisión sistemática pase la pregunta 3. A ver, pasando a nuestro ejemplo. Y muchas revisiones sistemáticas lo mencionan con la precisión de esta. Por ejemplo, menciona que se consultó la base de datos PubMed, Embase y OBIT. Debe mencionar el tiempo, porque muchas de estas estrategias, otros investigadores, otros grupos de investigación, tratan de pues, replicarlas. Ahora, dependiendo del tiempo, vas a poder quizás realizar utilizar los mismos conectores, utilizar los mismos términos mesh en este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta búsqueda se realizó en 2014. La literatura disponible se habrá incrementado. Es un factor a tener en cuenta. Ahora, menciona acá que se realizó por 2 autores independientes que estuvieron cegados. La estrategia de búsqueda se realizó mediante operadores booleanos e incluso te menciona todo lo que colocó para realizar su búsqueda. Menciona adicionalmente que hubieron 2 autores que revisaron las referencias y estudios identificados, las memorias de las reuniones anuales de la Sociedad Americana de Cáncer. Como mencionaba anteriormente, que esto estaría dentro de los estudios no publicados. Las reuniones de la Sociedad Americana ingresaría acá. También ha realizado bases de datos bibliográficas y en la parte final menciona que para controlar un posible sesgo idiomático, los autores no aplicaron restricciones idiomáticas en las búsquedas. Algunas revisiones te van a mencionar que se incluyeron artículos en español, inglés y tal vez chino, pero otras no se restringen y te mencionan que van a incluir todos los idiomas que puedan encontrar, que justo es lo mejor para evitar un sesgo de selección. Ahora, la pregunta 4. Está orientada hasta la 3 pasa este ejemplo. La 4 menciona que crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de estudios. Ahora, para poder valorar la calidad, existen en este caso 3 pistas. Nos menciona que ver el rigor de selección de los estudios, también menciona el número de autores y los criterios de autores. En este caso es vital que el número de autores mínimo debe ser 2 y de ahí en adelante pues ya se puede dirimir. En este caso se ha utilizado dos autores y hubo un tercero que dirimía, por lo cual cumple. También menciona qué herramientas se ha utilizado para medir los sesgos. Y esta revisión sistemática y metaanálisis lo menciona explícitamente, que se ha utilizado para poder evaluar el riesgo de sesgo. Se utilizó la escala de Próspero. No, perdón, la escala de Pedro, que es una escala de 10 ítems para evaluar validez interna. Ahora, muchas revisiones sistemáticas no te lo van a mencionar explícitamente. Algunas tal vez te mencionarán el número de autores, el criterio de autores. Algunas quizás no mencionen cómo han evaluado la calidad de los artículos. Ahora, si no lo mencionan, marcas no. Si tú consideras que lo han cumplido, marcas sí. Si no estás seguro, si cumple todo, marcas no sé. En este caso han utilizado pues, la escala de Pedro para poder evaluar el riesgo de sesgo. Igual para la pregunta 4. Ahora, los procesos de extracción se han realizado de manera independiente por 2 autores que estaban cegados, que no influía uno sobre otro, y de esta manera inclusive los datos fueron registrados por un formulario electrónico estándar y verificados por un tercer autor. Entonces, de esta manera trataron de cuidar la calidad de los estudios que seleccionaron y finalmente ingresaron a la revisión sistemática. Incluso te trae el diagrama de flujo Prisma con los pasos de identificación, el screening o la búsqueda rápida, la elegibilidad y la inclusión, que justo es realmente un trabajo arduo. En el caso de esta revisión sistemática partieron de 8.557 estudios
identificados. Y luego de ello fueron seleccionando, continuaron y se quedaron finalmente con 11. Entonces, realmente es pues, un trabajo arduo, ya no estás leyendo los 8.500 tantos que no sería factible, es más incluso para los usuarios de las revisiones sistemáticas que somos nosotros, más amigable poder leer e interpretar un producto de 11 artículos. Ahora, en el caso de la pregunta 5, va a mencionar si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado, si es que era razonable hacer esto o no. Ahora, esto va relacionado a la heterogeneidad. Como mencioné anteriormente, no se puede hacer metaanálisis de todo. Bueno, de poder se puede, pero no se debe. Ahora. Y pues hasta acá íbamos bien con la revisión que trajimos para la práctica. Ahora, acá como pista también menciona que si los estudios eran similares, si los resultados estaban incluidos, si los resultados estaban claramente presentados, lo ideal y lo dirimente en la pregunta 5 era, ¿valía la pena hacer o no el metaanálisis en función de la heterogeneidad? Y oh sorpresa, íbamos también, pero la heterogeneidad de estos artículos eran del 81.3%, bastante alto. Los estudios son bastante diferentes para poder concluir en algo. Ahora, acá viene pues justo la lectura crítica. Muy bonito y todo, llegamos hasta la pregunta 5, pero realmente va a depender de cada uno, como ya les he mencionado, cuando tienes artículos muy diferentes, no vale hacer el metaanálisis, no es, de poder se puede, y acá lo vemos, es un ejemplo, pero no se debería colocar, no se debería realizar prácticamente. Cuando tú incluyes los artículos y los colocas al software, te saca el diagrama de forest plot y te saca la heterogeneidad. Y como se había mencionado, y de acá para adelante tenerlo presente, que el valor del índice de heterogeneidad pues no debería superar el 50%, incluso el 25%. Existen algunas sociedades ya por especialidades que son mucho más estrictas para poder tomar una revisión sistemática y poder utilizarla en la práctica clínica. Te piden incluso que la heterogeneidad no pase del 10% o del 15%. Entonces, siempre tener en cuenta este dato, ya que no sea muy alta, en este caso del 81.3 es un valor bastante elevado. Para fines de la práctica vamos a continuar con los demás pasos, porque hasta ahora íbamos todo bastante bien. Ahora, la pregunta 6 va relacionada al resultado global de la revisión. Si el resultado estaba claro y en qué se ha expresado el resultado. Muchas veces los resultados tienen como que subtítulos. Acá los resultados mencionan primero las características de los estudios, que partió de 8.557 títulos, de los cuales se aplicaron todos los criterios de selección y quedaron 11 estudios, los cuales se detalla en todas estas referencias que se realizó un diagrama de flujo mediante el método Prisma y que se realizó procesos de búsqueda bibliográfica, que existe un bajo nivel de sesgo porque tuvieron una puntuación Pedro de 6.5, que igual se presentó la evaluación de sesgo, lo cual es bastante positivo, y que nos mencione lo que queremos saber, o sea, qué pasó con el ejercicio físico en aquellos pacientes que tienen cáncer. ¿Es efectivo o no es efectivo? Debe responder específicamente la pregunta que se ha planteado. Ahora, nos dice, los 11 estudios brindaron estimaciones de efecto consistentes para el metaanálisis. Se encontró que el ejercicio físico reduce de manera significativa los niveles de fatiga en pacientes con cáncer sometidos a tratamiento activo. Ahora, vamos a evaluar también los intervalos de confiabilidad. Esta línea de efecto es de menos 5.21 hasta menos 0.2. Que los propios autores mencionen también las limitaciones del estudio, que se detectó un alto nivel de heterogeneidad estadística. En este caso del 80%. Efectivamente, vamos a ver si el ejercicio físico, de qué manera influía, cuán efectivo era en la fatiga.
Y nos menciona acá que reduce de manera significativa los niveles de fatiga. Entonces, el resultado global responde a la pregunta que se ha. Incluso nos menciona que tiene una diferencia de media estandarizada de -3, que se correlaciona con lo que dicen acá, que reduce de manera significativa los niveles de fatiga. Y por eso es que es preciso el resultado. Debes buscar siempre los intervalos de confianza de los estimadores. En este caso, este de acá es los intervalos de confianza. Ambos no incluyen a la unidad. Si justo nos quiere decir que esta intervención de fatiga, la intervención del ejercicio físico. Entonces, a eso se orienta la pregunta 7, que también cumple. Ahora, la pregunta 8 nos menciona si se puede aplicar los resultados en tu medio. Esto más, ustedes quizás les va a ayudar cuando cuando pasen la herramienta CASPE a revisiones sistemáticas orientadas a quizás nuevos tratamientos o tal vez estrategias de cirugía. De acuerdo a eso vas a poder ver si se puede aplicar o no en tu medio. En este caso es una estrategia de ejercicio físico que se encuentra pacientes con el diagnóstico de cáncer, que que el tratamiento de quimioterapia, que su tiempo de diagnóstico promedio fue de 8.2 meses. Ahora, que en su mayoría tenían cáncer de mama, seguido de cáncer de próstata y linfoma. Entonces, de acuerdo a las características que tuvieron los participantes y de acuerdo a la intervención que se ha realizado, en este caso se midió efectividad del ejercicio, que fue más o menos un ejercicio de 40 minutos supervisado por un personal de salud. Esta intervención se puede realizar. No, tal vez no hay alguna barrera de alguna herramienta o algún equipo que impida implementarse esta estrategia, pero por ejemplo, si fuera uno de los anteriores ejemplos de la presentación mencionaba sobre la efectividad del plasma convaleciente de COVID-19. Si tú deseas replicar esto en tu localidad, deberíamos averiguar primero si existe en nuestro hospital ese tratamiento y, bueno, cuánto cuesta también para poder realizarlo. A eso va orientada esta pregunta, si se puede aplicar los resultados en tu medio. Para ello debes ver si los pacientes son muy diferentes a los de tu área. Por ejemplo, existen patologías a veces propias de pacientes de una tercera edad o pacientes, por ejemplo, que tengan una ascendencia, en este caso, de los países de África, subsahariana, existen patologías que se expresan diferente. Entonces, de acuerdo a eso, si son pacientes muy distintos a los que tienes en tu área, no vas a poder aplicar esos resultados. Ahora, si también el medio es muy diferente al estudio, por ejemplo, si tal vez quieres hacer una investigación en altura, pero la revisión sistemática que encontraste fue en pacientes que son de la zona que se acerca al nivel del mar. Es muy, muy diferente. Hay que evaluar si se puede aplicar o no esos resultados en tu medio. Y si en un futuro se desea replicar la revisión sistemática, sí se va a poder hacer. Por ejemplo, si quisieras ver si un fármaco es efectivo en un grupo específico y quisieras tomar eso como una decisión clínica para poder aplicarlo en la práctica hospitalaria, debería ser esa población similar. Muchas veces se comete ese sesgo. Encontramos una revisión sistemática muy bonita, pero quizás hecha en adolescentes y nosotros queremos usar eso para guiarnos con niños o guiarnos con neonatos. No son iguales, no debemos realizarlo. A eso va orientada también esta pregunta. Entonces, la 9, si se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión. En este caso, y lo detalla la propia revisión sistemática y metaanálisis, que el objetivo del estudio fue determinar la efectividad del ejercicio físico en la fatiga de pacientes con cáncer durante el tratamiento activo. Y pues llegaron a la conclusión de que reduce los niveles de fatiga. Entonces, sí se ha considerado ese resultado importante. En algunas revisiones sistemáticas se ve en el título que quieren medir dos outcomes. Por ejemplo, seguridad y eficacia. Y en ese caso, los resultados deben ser de ambos, uno de seguridad y uno de eficacia.
En este caso era efectividad y está detallado como resultado. Y finalmente la pregunta 10 nos menciona que si los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costos. Muchas veces las intervenciones llegan a ser muy costosas y hay que ver el costo-beneficio para poder asignar los recursos, partiendo de que los recursos siempre van a ser limitados. En este caso, pues la intervención realizada, lo menciona la propia revisión sistemática, que es una intervención segura y eficaz, que es el ejercicio físico, no es una intervención cara, que se realiza a su compás por el diagnóstico de cáncer. Simple vista, no para responder las preguntas, o no parece tan costosa. En el metaanálisis, en la revisión sistemática y metaanálisis, menciona que lo realizaron con supervisión de personal de salud y que en el resultado menciona que disminuye los niveles de fatiga. Entonces, de acuerdo a eso, se responde si es que merece la pena de acuerdo a los perjuicios y costos. En este caso, sí valdría la pena por el costo bajo que tiene. De las 10 preguntas, es una revisión sistemática que solo ha flaqueado en una de la heterogeneidad. Es una herramienta, como se ha mencionado, bastante amigable, está en español. Como ejercicio pueden utilizar las revisiones sistemáticas que encuentren y pasarle el CASPE mínimo que haya pasado. O sea, la 1 y la 2 sí o sí debe pasar. Y de acuerdo a eso continúas leyendo. Y de esa manera nos ejercitamos y podemos discriminar las revisiones sistemáticas, diferenciarlas y mínimo que una que haya pasado CASPE, poder utilizarla, ya sea como un criterio, sea como tal vez parte de un trabajo de la universidad o para una exposición futura sobre ese tema o para usarlo en la práctica ya clínica en el futuro, tal vez el presente de alguno de los que se encuentran actualmente. Entonces, esa es más que nada la herramienta CASPE, con las 10 preguntas, bastante amigable. Eso sería todo por ahora. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar por acá o si no con los organizadores. Eso sería todo. Muchas Gracias. gracias, Dercy, por esta ponencia. Chicos, si alguien alguna pregunta, pueden escribirla por el chat.